hizo siempre una posición leal en cuestiones de Estado, incluyendo cuestiones dolorosas que otros no hicieron. Pero la pregunta es la siguiente. Yo que conocí Barcelona en mi juventud y después también estuve en Llenal del 75, los 76, y hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Mi sobrina estuvo hace 2 años trabajando allí, me llamó por teléfono diciéndome: tío, yo estoy en servicios sociales con niño, vamos a visitar cosas y dicen de los españoles esto, esto y esto. Y en ese momento, o esos días, yo vi, no sé, en la Sexta o en la 3, bueno, que estaban haciendo un zapping y vi una pancarta de los CDRs que decía: refugiados sí, españoles no. Entonces yo me pregunto, ¿se está educando en el querer las cosas catalanas, en el odio las que no son catalanas? Y además me llama mucho la atención cómo los jóvenes de hoy en día puede seducirles el nacionalismo, que no es, que yo no creo que sea nada progresista. Seguro que si dice que vio esa pancarta es que esa pancarta existe. En el nacionalismo hay a veces un componente etnicista insoportable. Insoportable. Cataluña ha llegado a ser lo que es, entre otras cosas, porque hubo una inmigración muy importante de gente proveniente del resto de España que trabajaron como el que más. Se les llamaba murcianos. No todos eran de Murcia. Y por lo tanto, cerrar los ojos a esa realidad. Hay una demógrafa que dice que si no se hubiera producido ese éxodo, esa llegada, la población catalana, que hoy es de unos 7 millones y medio, no pasaría de 3. Por lo tanto, yo no acepto que a la gente se le catalogue por de dónde viene. Todos somos ciudadanos, hemos hablado de libres, iguales y unidos en la diversidad. En Cataluña, durante mucho tiempo, conseguimos que esa proveniencia diversa no se tradujese ni en enfrentamientos ni en división, porque Cataluña era y es una sociedad acogedora, y que hay algunos que, encegados por sus prejuicios, no lo quieran ver ahora, no lo va a impedir. Yo siempre explico, yo me dedico a buena parte de mi tiempo a hablar bien de Cataluña en el resto de España y bien de España en Cataluña. Y por ejemplo, no sé si la gente sabe que aún hoy, a pesar de todo lo que ha pasado, la capital de la edición de libros en castellano es Barcelona. Por lo tanto, Barcelona ha llegado a ser, y Cataluña por extensión, lo que ha sido, precisamente por su capacidad de abertura. El nacionalismo tiene la mala costumbre de mirarse demasiado al ombligo. Y a veces cuando uno mete la cabeza en el ombligo, pues ve pocas cosas. Ese ombligo está ya muy trillado. Y por lo tanto nosotros queremos una mirada amplia, una mirada en la que cabe la diversidad. Y a veces hablamos de Cataluña y decimos, no, es que allí hay 2 lenguas. Mire, no, hay muchas más. Porque en los últimos años las aportaciones venidas de fuera no son del resto de España, sino que son del norte de África o de Pakistán. Por lo tanto, si hemos sido capaces durante todo este tiempo de convivir esos diversos, hemos todavía de serlo más ahora, cuando la dificultad objetivamente es mayor. Estamos hablando de diferencias culturales mucho más potentes. Nosotros tenemos una suerte, que el catalán y el castellano, siendo lenguas distintas, provienen las dos del latín. Y por lo tanto, son lenguas romances y no hay problema alguno de comprensión. Se ha dicho muchas veces que la educación en Cataluña es tendenciosa. Mire, déjenme poner algún contraejemplo. Yo no dudo que en algún lugar, en alguna escuela, algún maestro en algún momento pueda haber hecho algo que no debe. Pero si fuera una educación tan manipuladora, el Partido de Ciudadanos no hubiera ganado las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña. O sea que yo creo que en general la escuela
cumple con su misión y que además ahora hay una obsesión que es curiosa de algunos sectores nacionalistas que creen que hoy el catalán tiene más riesgos de desaparición que durante el franquismo. Es muy curioso, y se han dedicado a una cosa también muy curiosa, que es ir a los patios de los colegios a contar cuántos niños hablan una cosa y otra. Bueno, esa es una situación enfermiza. El catalán no corre peligro, o no corre más peligro que otras lenguas. Es verdad que el catalán es una lengua hablada por 10 millones de personas, y eso pues plantea algunas limitaciones. Pero mirad, en Cataluña de hecho hay una lengua en peligro de extinción, que es el aranés, una lengua de la que se sabe poco, incluso en Cataluña, que tiene solo 5.000 hablantes, muy poco. Dicen que va abocada a la desaparición, y los araneses luchan para que no sea así, pero nunca, como antes yo decía, yo no creo en la suma cero para la financiación para las lenguas tampoco. Que haya más catalán no implica que haya menos castellano, que haya más aranés no implica que haya menos catalán. Afortunadamente el dominio de varias lenguas cada vez va a ser lo más común. La gente joven, mira, ahí también hay una discusión, porque los más jóvenes parece que ahora son un poco menos independentistas que los jóvenes que no son tan jóvenes. Los independentistas siempre creen que el tiempo les va a acabar dando la victoria. Yo, para que no se animen en demasía, les recuerdo lo que ha pasado en Quebec. Es verdad, hubo un empuje muy grande de quienes defendían la independencia del Quebec, pero resulta que 20 años más tarde del último referéndum que hicieron, pues las tornas han cambiado. ¿Por qué? Porque la gente cambia. Yo el único nacionalismo que me parece sensato es el de Internet. Es un nacionalismo fantástico. Nacionalismo de Twitter y de Facebook, que te permite tener relaciones, amistades y correspondencia con otros. Y yo creo que la gente joven también sintoniza con eso. Por lo tanto, yo no creo que la batalla esté ni ganada ni perdida. Puede estar perdida si cerramos los ojos frente a la existencia de un problema que hay que abordar. Eso sí que podría ayudar a los independentistas a ganar lo que ellos consideran su causa o su batalla. Pero les va a costar. Yo soy el primer secretario de un partido que es el partido que ha visto cómo se publicaban más esquelas anunciando su defunción. Pero como dijo Mark Twain, la idea sobre la muerte del PSC es un poco exagerada. Y el PSC hoy pues está en mejor situación que hace 5 años. No solo porque yo sea primer secretario, sino por otros muchos factores, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que los que piensan que hay una especie de avance o de retroceso ineluctable de la historia se equivocan. Porque no nos conocen a las personas, no nos conocen a los humanos, que somos capaces de mejorar y de rectificar. Somos capaces de construir colectivamente un futuro mejor. Y yo por eso siempre intento que en mis charlas haya una dimensión un poco de humor, pero sobre todo de esperanza. Porque si los mejores años de nuestras vidas han sido los 40 últimos, y hablo de vida en el sentido de la vida de un pueblo, de los últimos 2 o 3 siglos de la historia de España, ¿por qué no vamos a ser capaces de una prórroga de 30 o 40 años más? Yo la verdad es que creo que la batalla, es verdad, está planteada, pero el independentismo de repente se ha dado de bruces con una realidad. La mayoría de catalanes no son independentistas. Y eso algunos dicen que tiene que ver, bueno, es que como ellos o sus padres vinieron de fuera. Yo siempre me pongo a mí como ejemplo, porque si uno no se ríe de uno mismo, ¿cómo se va a poder reír de los demás? Mi padre era vasco y mi madre catalana. Claro, yo podía ser cualquier cosa menos nacionalista, porque nacionalista ¿de dónde? No quería quedar mal con nadie. Y, por lo tanto, el futuro no es de quienes quieren unidades cada vez más pequeñas y más homogéneas.
El futuro será de quienes quieran unidades cada vez más amplias, más democráticas, más diversas y más respetuosas de esa diversidad. Yo estoy convencido, y mientras me quede voz, que como ven, poca, pero ha llegado al final, yo pienso seguirlo defendiendo. Yo quería empezar por felicitarle por la conferencia. Me parece que ha sido una muestra de buen talante y la verdad es que suscribo muy buena parte de lo que dice. Es más, creo que, hablando de lo que decía al final de las buenas perspectivas de su partido en Cataluña y cómo han cambiado en los últimos 5 años, sí tiene bastante que ver con quién lo dirige. Pero dicho esto, y aun a riesgo de arruinarle un poco más la voz, porque había dicho que esa voz se debe a estar hablando de federalismo ayer, yo quería incidir en el tema del federalismo un poquito, ¿no? Muy poco. Yo llevo 35 años trabajando en federalismo, en temas de federalismo, fundamentalmente en federalismo fiscal, y sigo sin entender los argumentos que ha dado en relación con el federalismo. Sigo sin ver qué hay de nuevo en lo que se nos ofrece respecto a lo que tenemos ahora mismo en la Constitución. Es decir, Argentina es federal formalmente, México es federal formalmente. Podemos decir que los territorios en Argentina o en México, los estados, las provincias, tienen más poder del que tienen nuestras comunidades autónomas. Podemos decir que la diversidad que se reconoce en nuestro país a nuestras comunidades autónomas es menor que la que se les reconoce a en otros lugares. O estamos hablando de una cosa puramente nominal, o estamos haciendo una tormenta de un grano de arena, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las 4 R's de las que hablaba, que yo suscribo, partamos de la base de que yo suscribo, el tema de las reglas, el tema de los recursos, es decir, todo eso lo suscribo. Claro, el problema está en que los países federales normalmente se forman de abajo arriba. Aquí estamos formando un país federal de arriba abajo. En los países federales, regiones se unen para formar un Estado superior. Aquí queremos de un Estado hacer, digamos, más descentralización. Claro, el tema es, al final, un reparto de poder y de esos recursos. Yo creo que vaciando de recursos, porque claro, cuando se habla de que todas las comunidades autónomas necesitan más y que esto no puede ser un tema de suma, que esto no es un tema de suma cero, como se decía, estamos de acuerdo también en el principio, pero al final a lo que estamos llevando muchas veces es a vaciar de recursos a el gobierno central, que es quien en última instancia tiene la capacidad redistributiva. Y por lo tanto estamos quitando poder redistributivo en aquello de que hablábamos de los libres e iguales, que todos estamos de acuerdo. Este es lo que quería que comentara un poco. Muy bien. Empecemos por una cosa, empecemos por un detalle. Usted dice con razón, los países federales generalmente se han construido de abajo arriba. Bueno, hay una excepción notable, que es la República Federal Alemana. Y siempre la pongo como ejemplo porque la República Federal Alemana es federal por imposición de los aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y pensaban, inocentes, que con un sistema federal impedirían la pujanza de Alemania, o al menos la minorarían. Alemania tardó muy poco en volver a ser una gran potencia europea, a pesar de habérsele impuesto ese sistema. Cuando los países federales que se han organizado, que como usted dice son la inmensa mayoría, de abajo arriba, ha sido precisamente por un esfuerzo de compartir soberanías. Lo que pasa es que yo creo que en el siglo XXI los conceptos de soberanía son muy distintos al siglo XVIII. Hoy en día, la mejor manera de garantizar soberanía es participar de unidades más potentes. ¿Quién tiene hoy la soberanía? Por no tenemos ni una moneda propia, sino que la compartimos con otros.
¿Por qué decidimos compartirla con otros? Porque nos pareció, a pesar de un diseño muy discutible, que era la mejor manera de garantizar el progreso económico. Con eso quiero decir que a veces, para, entre comillas, mandar más, te conviene compartir más en espacios más amplios. Otra cuestión que usted decía, que comparto, dice, hombre, cuidado al vaciar de recursos el gobierno central, porque entonces se renuncia, o se podría renunciar, o se podría, digamos, disminuir la capacidad redistributiva del Estado. Bueno, pero es que eso también ha de ser pactado. Yo, por ejemplo, a mí me preocupa mucho, yo soy federalista, soy catalanista, pero yo creo que en España hay que decidir un mínimo para, por ejemplo, el impuesto de sucesiones. Yo no soy partidario de que cada comunidad autónoma haga exactamente lo que quiera y que algunas decidan eliminar ese impuesto mientras otras no lo hagan. Estaría de acuerdo en que hubiera, por así decir, un suelo mínimo y que si alguna comunidad quiere incrementar los tipos pueda hacerlo, pero nunca reducirlos, digamos, por debajo de ese dintel. Por lo tanto, esas cuestiones que son los detalles, y el diablo está en los detalles, son de los que tenemos que discutir. Saben ustedes que la presidenta de la Comunidad de Madrid pues ha hecho de esa política fiscal su bandera. Y yo tengo dos críticas, una que tiene que ver con los territorios y otra que tiene que ver con el papel de los poderes públicos. Yo no creo que una fiscalidad más débil haga una sociedad más justa. Y como para mí lo más importante es una sociedad más justa, nunca voy a apoyar una fiscalidad más débil. Ahora bien, esa discusión debemos ahora incorporar a las comunidades a esa discusión, porque son las que gastan, a las que les hemos impuesto unos gastos en servicios públicos que en alguna medida son incapaces de sufragar. Y por lo tanto, y perdone porque ahora sí que se me va del todo, tendremos que afinar mucho y efectivamente no es sencillo porque también hay intereses y hay una diversidad territorial en España que implica también una diversidad de las necesidades de gasto. El esfuerzo por las escuelas rurales, por ejemplo, pues hombre, es muy distinto en unas comunidades que en otras. Y un buen sistema de financiación debería dar respuesta también a esa diversidad, a esa heterogeneidad de nuestro territorio. Decía, yo creo que hay dos grandes actitudes frente a un problema. Hay políticos que frente a un problema solo piensan en cómo aprovecharse de él. Yo prefiero creer que soy de los políticos que ante un problema se comprometen en buscarle una solución. En Cataluña ha habido gente que ha vivido políticamente del conflicto. En cambio, a mí me gustaría ganar por la base de ser el más proactivo, el más propositivo, el más capaz de acercar a una solución. Bueno, muchas gracias. Lo vamos a tener que dejar aquí porque el pobre Miquel yo creo que ya no puede más. Muchas gracias a Miquel Iceta por estar hoy en Oviedo. Muchas gracias a Francisco Blanco. Gracias a todos por su asistencia. Y bueno, disfruten de un feliz San Mateo. Gracias.